Aleluya, 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 aleluya. Hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy buenas tardes. Otra vez de regreso aquí en el lugar sagrado, en su parroquia, nuestra parroquia. ¿Cómo se sienten? Bendecidos. Amén. Bueno, los sufrimientos a menudo motivan a las personas a buscar a Dios, y a medida que se acercan a Él, pueden comprender mejor su providencia y su voluntad. En la primera lectura tenemos a Job, ese modelo de gran paciencia y comprensión a la providencia y a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí conocen la historia de Job? Unos como el 40%. Bueno, les voy a decir poquito nomás de la historia rápidamente. Y les invito a que lean el libro. Se llama el libro de Job. Resulta que Satanás habla con Dios y le dice de ese Job. Dice: tienes a ese Job, tu consentido, lo tienes prácticamente en una burbuja. No dejas que nada le tiente. Déjame tentarlo, le dijo Satanás a Dios. Y Dios, pues, ya conociendo el corazón de Job, le dice: adelante, de todas maneras va a mantenerse fiel a mí. No le toques el alma, pero tócalo. Es lo que Dios permite. ¿Pero para qué? Para probar la fe de Job, que al final de cuentas Job persevera, no pierde la confianza en Dios. Y esa es la historia de Job. Les invito a que la lean. Van a ver cómo Job perseveró, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, y al fin persevera confiando en Dios. Y esta historia de Job expresa una pregunta típica que tenemos: ¿por qué suceden cosas malas a gente buena? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? Muchos, ¿verdad? Y los que no, al menos la piensan.
¿Cómo puede Dios permitir que sucedan estas cosas? Nos preguntamos. En todo sufrimiento, cuando lean la historia de Job, se van a dar cuenta que Job no sabía lo que nosotros sabemos leyendo la historia, que Dios lo estaba probando para ver si permanecía fiel a su servicio. No sabía Job que Satanás estaba desafiando a Dios con respecto a su lealtad. No sabía tampoco Job que al final Dios recompensaría su lealtad al bendecirlo con más de lo que él tenía al principio. ¿No les suena familiar la historia esta? Nos preguntamos a veces por qué nos están sucediendo cosas horribles y en ese momento no podemos ver más allá del sufrimiento. Ni siquiera podemos imaginar cómo será nuestra vida después que pase ese episodio horrible en nuestra vida. Pero la verdad es que Dios sí sabe, y sabe por qué permite que ese momento suceda en nuestras vidas. Como Job, Él sabe lo que es mejor para nosotros y puede ofrecer bendiciones más allá de nuestra imaginación. ¿Creen eso, hermanos? Amén. Y como Job, aunque a veces nos enfrentamos a tantas dificultades, todavía podemos evangelizar. En otras palabras, podemos proclamar la buena nueva de nuestro Salvador. ¿Y cuál es esa buena nueva, hermanos? Que Cristo venció a la muerte. Cristo se enfrentó a los poderes más grandes de ese tiempo, el Imperio Romano. Quiso oprimirlo, pensando que matándolo iba a ser su fin. Pero nosotros sabemos que no, venció a la muerte y resucitó para nosotros. Esa es la buena nueva que debemos de predicar, el Cristo vivo. Me gusta lo que dice San Pablo en la segunda lectura. Dice que para ganar a muchos para Cristo se hizo esclavo a todos. Wow, imagínense, entregándose a sí mismo, convirtiéndose en esclavo de todas, absolutamente todas las personas, con el fin de convertir a gente a Cristo. Pablo habla también de la obligación de evangelizar y predicar el evangelio, porque San Pablo se consideraba en deuda con Jesús, sin poder pagar nunca el don de la salvación que le fue dada por gracia de Dios. ¿Y qué podemos decir del hermoso ejemplo de predicador y evangelizador de Jesús, como lo muestra en el Evangelio de San Marcos? No solo curó a los enfermos, no solo curó a la suegra de Simón Pedro, no solo expulsó demonios, sino que también proclamó la palabra de su Padre. Su evangelización y predicación era totalmente diferente a cualquier otro que antes de él vino. Su enfoque fue servir, dar, compartir y enseñar el verdadero amor de Dios. Ahora quiero hablar un poquito sobre este sufrimiento y esta evangelización. Quiero contarles una historia para mostrar hasta dónde llega una persona por amor a Dios. Y como dijo San Pablo, para llegar a compartir de los bienes de Cristo. ¿Cuáles son los bienes de Cristo? La vida eterna. En el año 1557, en Kioto, Japón, 26 católicos fueron condenados por su fe por el emperador Toyotomi Hideyoshi. Entre ellos se encontraba Paul Miki, un jesuita japonés, y Felipe de Jesús, un franciscano mexicano, que por cierto es el santo patrón de la Ciudad de México, San Felipe de Jesús. Bueno, estos 26 mártires fueron obligados a caminar alrededor de 600 millas de la ciudad de Kioto a la ciudad de Nagasaki. Imagínense, de aquí a Sacramento son alrededor de 500 millas.
Ellos caminaron 600 millas. Y mientras ellos caminaban rumbo a su martirio, eran maltratados y torturados por los soldados que los llevaban prisioneros. ¿Y por qué lo hacían? Para mostrar a los videntes de todos los pueblos que pasaban lo que les puede suceder a ellos, a esos videntes, si también se rebelaban contra el emperador. Ahora, mientras recorrían pueblo tras pueblo, probablemente cansados, agotados de la tortura que llevaban a cabo en el camino, Paul y Miki, fíjense, o San Paul Miki ya, él iba evangelizando a todo el que se le acercaba, aún en ese camino. En lugar de perder su fe, San Paul Miki mostraba su fe, cantando un himno al Señor. Y uno de los himnos que cantaban se llama Te Deum, que quiere decir a ti, Señor, alabanza. Es un canto, un himno muy hermoso que les invito a que lo busquen. Yo lo escuché de un monje, unos monjes benedictinos. Wow, cuando escuchaba ese canto, que por cierto es de los años 300, yo cerraba mis ojos y me imaginaba a esos 26 mártires caminando, cantando ese himno, sin perder la fe y la esperanza. Muy hermoso. Y al llegar al lugar de su martirio, estos 26 católicos los crucificaron en una montaña. Y aparte de eso, les traspasaron una lanza por el pecho. Paul Miki, aún estando colgando de la cruz, siguiendo el ejemplo de Cristo, antes de morir, continuó evangelizando con estas palabras, y se las voy a decir. Palabras muy hermosas estando en la cruz, dice Paul Miki. Dice, la sentencia dice que estos hombres vinieron a Japón desde Filipinas, porque el emperador los estaba condenando porque venían de afuera, pensando que estaban supliendo de armamento a sus enemigos. Pero dice San Paul Miki, pero yo no vine de ningún otro país, soy un verdadero japonés. Dice, la única razón por la que me matan es que he enseñado la doctrina de Cristo. Ciertamente enseñé la doctrina de Cristo y doy gracias a Dios que por eso me muero. Continúa diciendo, creo que solo digo la verdad antes de morir. Sé que me creen y quiero decirles a todos una vez más, pídanle a Cristo que los ayude a ser felices. Continúa diciendo, obedezco a Cristo. Y aquí vienen unas palabras muy hermosas. Aún estando en el sufrimiento, dice, siguiendo el ejemplo de Cristo, perdono a mis perseguidores. Yo no los odio. Le pido a Dios que se apiade de todos. Y espero que mi sangre caiga sobre mis semejantes como lluvia que dé fruto. Qué hermosa evangelización. ¿Y ustedes no creen que dio fruto ese ejemplo, ese testimonio? Nagasaki es una de las ciudades más católicas de Japón. No sé si sabían eso. Dio fruto. Ahora, como San Paul Miki, y usando las palabras de San Pablo, nosotros tenemos la obligación de evangelizar, hermanos. Y dice San Pablo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí. Esas palabras que usan bíblicamente es como una maldición, casi diciendo, maldito sea yo si no anuncio el evangelio de Cristo. Ay de mí. Pero nosotros aquí amamos a Cristo, ¿cierto? Nosotros estamos listos para evangelizar, proclamar el amor de Cristo, ¿cierto? Amén. Jesús fue de pueblo en pueblo, anunciando la buena nueva y buscando el arrepentimiento. Ahora nosotros hagamos lo mismo. Anunciemos el reino de Dios que ya se acerca. Y hacer saber especialmente a nuestros hermanos, especialmente a los que están alejados de Cristo, algo muy importante: que Dios les ama y que les está esperando con los brazos abiertos para recibirles. Él los ama tal y como son. Y además, hacerles saber que Dios les puede dar la paz que el mundo no les puede dar. Amén.
Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de